¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal, a Avinews On Air en este caso. Ya sabéis que es la sección donde hablamos con los articulistas de Avinews España, en donde publican sus contenidos en nuestra revista que lanzamos cada 2 meses y en ella pues hablamos un poco con los autores para que nos expliquen y profundicen un poco más los contenidos de esta revista, ¿no? Y hoy en Avinews On Air vamos a hablar de una tendencia que está ganando terreno en la industria avícola, la elaboración de pollo entero condimentado. En un contexto, ya sabéis, donde el consumidor exige cada vez más practicidad, sabor y valor añadido, este tipo de productos están dejando de ser una rareza para convertirse en una auténtica oportunidad de negocio. En España, para que tengáis datos así generales, el consumo de pollo aumentó un 16% en 2023 respecto al año anterior. Una cifra que, como ya sabéis, es algo significativo y que demuestra el potencial del sector. Pero no solo se trata de vender más carne, como ya sabéis, sino de cómo presentamos esta carne al mercado. En países como Francia o Alemania, el pollo marinado o condimentado ya representa una parte significativa de las ventas en supermercados. Incluso en algunas cadenas españolas, estoy seguro que algunos los habéis visto, que salen estos pollo al ajillo listo para hornear o pollo marinado con hierbas provenzales, ¿no? Son productos que cada vez vemos más presentes en el supermercado. Pues bien, hoy queremos ir más allá del producto final y adentrarnos en el proceso técnico y estratégico que hay detrás de esta innovación. Para ello vamos a hablar con un conocido del canal que ya vino hace un tiempo, hace unos 6 meses, ahora le preguntaremos, y nos acompaña el autor de este artículo que abre nuestra sección de procesamiento en la edición de Avinews España junio, Leonardo Ortiz Escoto. Él es gerente general de Improasa y un referente en la aplicación de tecnologías cárnicas en agricultura. Leonardo, bienvenido de nuevo a Avinews On Air. ¿Cómo estás? Hola Gerard, muy bien, muchas gracias. Pues encantado de estar de nuevo con ustedes, intentando compartir un poco el conocimiento de la experiencia que he tenido a lo largo de varios años y espero que sea de mucho interés y de mucho provecho para todos los escuchas. Ujú. Además, también es un tema que me gusta comentar contigo. Ya lo vimos en la última entrevista, que supongo que os dejaremos en la descripción o en algún punto del vídeo, que, en fin, tratamos temas de un poco diversificar, ¿no? Y tener un poco imagen de marca o tener subproductos que crean interés en el consumidor, porque venimos de una tendencia al auge, ¿no? De cada vez la gente consume más carne, ya sea porque hay más población o porque la gente realmente es un producto que tiene muy presente en sus dietas. Y es muy interesante estas entrevistas para ver, ¿no?, qué otros productos podemos sacar también más rendimiento a nuestras plantas de procesamiento, ¿no? Sí, mira, hay una gran oportunidad y para los industriales, muchas veces el industrial está un poco enfocado en su día a día, en sus urgencias, ¿no? Que la producción, que producir más cantidad, que auditorías de calidad, que nuevos sistemas de implementación de sistemas de inocuidad y todo eso. Entonces eso genera inversión de mucho tiempo y a veces, por supuesto, también inversión de recursos económicos. Ujú. Sin embargo, el sector es un sector muy grande que está creciendo, pero también los márgenes de utilidades a veces son un poco reducidos, ¿no? Porque hay también bastante competencia. Entonces, una de las vías más viables, valga la redundancia, es brindar algún valor agregado a esta producción primaria y de esta manera tener mejores utilidades. Y hay muchos beneficios que seguramente que a lo largo de toda la plática van a ir saliendo en esta conversación amena contigo, Gerard. Ujú. De hecho, Leonardo, en el artículo, yo comentaba esta última cifra desde 2023 aquí en España, pero ya en el artículo mencionas que desde 2010 ha aumentado el consumo de carne, de carne avícola, un 30%. O sea, estamos hablando de márgenes muy altos de cómo ha evolucionado este mercado. Entonces, hay una pregunta que nos surge, ¿no? Que creo que nos has adelantado un poco en la anterior pregunta de por qué hay muchas plantas de faena que no aprovechan esta oportunidad de desarrollar líneas de valor añadido, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees, más allá del tiempo? ¿Crees que hay otros factores que frenan, ¿no?, esta innovación o pensar nuevas vías de negocio para sacar el rendimiento, ¿no?, a este producto? Sí, bueno, es importante que la junta directiva o los propietarios o la alta gerencia de la empresa estén conscientes de la necesidad de apuntar hacia un objetivo
de brindar valor agregado a esto y eh, compaginarlo, combinarlo con todas las actividades diarias que tienen, ¿no? Es muy importante que el industrial sepa que la materia prima está ahí, está disponible. Muchas veces esta materia prima se vende como una materia prima para terceros que lo que hacen es hacer este producto que se elabora y que tú bien comentas, que se mira en el supermercado, ya el pollo condimentado listo para cocinar. Entonces, es la reflexión, ¿no? Hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos apuntar y dónde debemos de dirigir el esfuerzo y cómo lo vamos a hacer para lograr el propósito que es brindarle valor agregado a este producto. Cabe Ujú, señalar que, digamos que esto es lo más básico, ¿no? Para empezar a una producción de valor agregado. No estamos hablando de una gran y alta tecnología, sino de algo que con facilidad puede incorporarse en la planta de producción o cercano a la planta de producción para producir este producto, ¿no? ujú. Además, también vemos cómo también el propio consumidor, no sé si estás tú de acuerdo conmigo, Leonardo, está evolucionando, no sé si vienen por las tendencias que tuvimos, por ejemplo, con la pandemia y demás, que busca otros tipos de producto. Ya lo vemos con otros alimentos básicos, también lo vemos en el supermercado, cómo estos también están elaborando nuevas vías de negocio, nuevos tipos de producto para diversificar un poco y que así el consumidor también sienta más comodidad para comprarlo. En este artículo hablamos del pollo entero condimentado, ya en la introducción hablaba de que en otros países, aquí en Europa, como Francia, Alemania, estaba algo más presente en los supermercados, pero ya también aquí en España ya vemos, ¿no? Yo creo que a nadie de la gente que está viendo el vídeo le sorprenderá, ¿no? Hablar del pollo entero condimentado. Entonces, Leonardo, bajo tu experiencia también y visión estratégica, ¿cómo crees que ha ido evolucionando el mercado español, ¿no? Ese grado de madurez que estamos teniendo en torno a la elaboración y consumo de este producto, ¿cómo crees que ha ido evolucionando? Mira, es interesante porque se combinan varias tendencias, ¿no? Una de ellas es tener un producto fácil de preparar, fácil de, estamos muy ocupados, tenemos mucho trabajo, entonces a ver, muchas veces en los días de semana se nos dificulta elaborar una comida desde cero, ¿no? De tomar el pollo y empezarlo a condimentar y hacer todo ese proceso. Entonces es un poco complicado. Entonces lo más fácil es tener algún producto fácil de preparación. Solamente se pone no sé cómo, en la cazuela, Ujú, en la cocina y entonces uno en poco tiempo uno puede preparar un pollo. Pero esto también se combina con algo que también es tendencia, que muchas veces también nosotros no queremos que solamente nos pongan el plato ya solo de comer, ¿no? Sino que también involucrarnos porque eso hace que tengamos una mejor preparación de lo que vamos y conocimiento de lo que vamos a consumir, pero también nos sirve para interactuar con tu pareja, con la familia, entonces se involucran todos. Entonces, una manera también fácil de preparar, pero también que lleva una parte en donde las demás personas, los demás españoles pueden, la población española puede eh, involucrarse, ¿no? En la preparación del pollo. Entonces, es una forma interesante de cómo ha ido creciendo este mercado y un poco lo que he dicho explica por qué ha crecido esto de la fácil preparación de los... sí, de hecho es interesante porque estamos viendo, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? De que el consumidor evolucionó en un principio de que quería todo hecho, platos preparados. Ahora también se ha recuperado ese amor por la cocina porque al final también es una actividad social que puedes compartir con tu pareja o cualquier persona o incluso contigo mismo, ¿no? De un poco de desconectar y demás. Es interesante, la verdad. Yo creo que nos daría para otro podcast de cómo ha ido evolucionando el consumidor estos últimos años porque la verdad es que ha sido relativamente reciente todo este cambio que hemos vivido en la forma de consumir estos productos. Pero entrando en lo que tratamos dentro del artículo y en la elaboración de este pollo condimentado,
hay una parte importante, ya también la vimos en el otro vídeo con otro tipo de producto, que es la descongelación, ¿no? En el artículo comentas que muchas veces es un error común, ¿no? El hecho de no aplicar correctamente este proceso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál crees que es el error más frecuente, ¿no? En este proceso dentro de la industria? Sí, en el proceso eh, hay que establecer algunas cosas, ¿no? Eh, si nosotros estamos faenando el pollo y después lo congelamos, entonces necesariamente si esto tiene que ocurrir, el proceso de congelación, entonces el proceso de congelación también es un punto crítico, ¿no? Porque en el proceso de congelación pueden haber dos tipos, una congelación rápida, una congelación lenta. Entonces lo mejor es que hacer una congelación rápida porque hay menos formación de cristales internos dentro de la carne y entonces mantiene una estructura más similar o muy similar a la que cuenta la carne antes de ser congelada, que ese es el propósito, ¿no? Mantener la carne con todas sus características y atributos organolépticos similares a la carne antes de congelarse. Y en el proceso de congelación, como me preguntas, tiene que ser un proceso de descongelación adecuado también para que la carne conserve esos atributos que hemos mencionado, ¿no? El color, el sabor, la textura, la consistencia, eso es importante en el proceso de descongelación. Entonces, uno de los errores más frecuentes es si no tenemos una buena planificación de proceso de descongelación, entonces queremos hacer una descongelación rápida y muchas veces la descongelación rápida podría provocar algunos problemas de calidad. No me refiero a problemas graves, ¿no? Sino que ahí es donde se marca la diferencia, ¿no? Cuando una Claro. persona degusta un pollo, entonces Sí, sabe sí, no. mucho mejor, tiene mejor brillo, tiene mejor consistencia que esta otra. Probablemente lo hicieron de la misma manera todo el proceso, pero el proceso de congelación fue diferente. Entonces esa, digamos, esa etapa es la que eventualmente hace la diferencia. Hay Ujú, sistemas que te permiten descongelar muy rápido, bastante rápido, y grandes volúmenes, en grandes cantidades, ¿no? Sin embargo, esto probablemente sería una segunda etapa, ¿no? Porque es muy costoso, involucra mucha tecnología. Entonces, mi recomendación es para el que va a querer iniciar, iniciar como a gatear, ¿no? Antes de caminar y correr. Entonces pueden descongelar en frigoríficos, en cámaras refrigeradas y entonces eso lleva un poco de tiempo, pero van a tener unos excelentes resultados en la congelación. ujú. Y Leonardo, también apuntas dentro del artículo que evidentemente hay una diferencia cuando trabajamos con pollo entero en lugar de piezas troceadas, ¿no? ¿Qué diferencias más significativas o más visibles ves tú que cambian también en el proceso? Sí, cuando trabajamos con piezas pequeñas, el proceso de congelación, por supuesto que es mucho más rápido. Entonces hay equipos relativamente sencillos, IQF, ¿no? Que son para congelación rápida. Entonces el pollo, el trozo de pollo en un tránsito de unos minutos ya sale congelado. Entonces es una facilidad hablábamos de la facilidad y las ventajas de la congelación rápida versus la congelación lenta. Entonces un pollo entero es un poco más complicado por el volumen, ¿no? Por el volumen, por la cantidad de congelación, que por supuesto que también se puede, ¿no? Hacer la congelación rápida. Pero esa es una de las grandes diferencias, ¿no? El tiempo y lo que implica, ¿no? La parte también de la congelación rápida de un pollo entero, de presas de pollo, piezas de pollo. Ujú. Luego también hablando de la inyectora, Leonardo, para la gente también que se quiera interesar pues, dentro de este proceso, me surgen preguntas, por ejemplo, el margen de error, ¿no? Yo supongo que también todas las máquinas no tienen ese pequeño margen de error. Eh, ¿Cuál es el margen de error de una máquina mal calibrada en la referencia de inyectora?
y cómo esto afecta al producto final, ¿no? Que antes hablábamos de esas diferencias que al final no son factores que sean muy significativos dentro de la calidad, pero que marcan la diferencia, ¿no? Entonces, hablando de la inyectora, ¿cómo afecta eso también al producto final? Mira, en aspecto de las inyectoras, hay muchas marcas que son muy robustas, con buena tecnología, son muy estables. Tienen en España hay excelentes fabricantes de esta maquinaria, de este tipo de inyectoras, y realmente es un poco difícil, ¿no? Que la inyectora se descalibre de una manera que pueda afectarnos el producto. Por supuesto que hay que brindar los mantenimientos preventivos adecuados a la maquinaria y mantener una buena comunicación con el proveedor para garantizar que esto pues vaya funcionando bien. La tecnología ahora nos permite tener aplicaciones que de su fábrica el proveedor, si hay algún problema en el equipo, te puede ayudar con TeamViewer o algo así, ¿no? Desde forma remota te pueden ayudar con el software del equipo a mantenerlo en excelentes condiciones. Por supuesto que nosotros necesitamos mantener, si decimos vamos a inyectar 12%, es decir, por cada 100 kilos vamos a incorporar 12% de salmuera, que en esa salmuera, seguramente que vamos a hablar más adelante, van a ir incorporados algunos ingredientes para que esta salmuera sea funcional y cumpla con los requisitos de lo que espera el cliente. Entonces, si nosotros decimos vamos a inyectar 12% y realmente no estamos inyectando 12, sino estamos inyectando 9 o estamos inyectando 15, y nosotros tenemos un cálculo para que los ingredientes eh, están en función de ese 12%, entonces vamos a tener algunos problemas de calidad. Si tenemos, por ejemplo, si tenemos sal, la concentración de sal en la salmuera va para 12% y si le inyectamos un poco más, un 15, 16 o 17%, entonces el producto va a quedar salado y la condimentación va a quedar en exceso y algunos ingredientes también van a quedar en exceso. Y de lo contrario, si inyectamos un poco menos de lo programado, por eso que hablas de la calibración de la máquina inyectora, entonces vamos a tener un producto más insípido, menos sal, menos condimentación. Entonces, mi recomendación para el industrial es hacer un pasar unos 10, 15 kilos, 20 kilos de pollo antes de empezar a hacer el proceso en línea y hacer los cálculos de que todo está correctamente. Normalmente la inyectora se trabaja con presión, en presión en bar. Entonces, si más presión, más inyección, menos presión, menos inyección. Entonces, nosotros podemos también ajustar aquellos parámetros que nos permita obtener el nivel de inyección que nosotros hemos calculado y la inyección adecuada. Ujú. Bueno, pues lo que nos comentas, Leonardo, es que es vital, porque es uno de los ejes, ¿no? Porque al final, si te afecta luego a todo el proceso, ¿no? Posterior, con los ingredientes y demás que luego veremos, en fin, es súper importante que tengamos precisión en este paso para que luego todo vaya acorde, ¿no? Porque es lo que tú me dices, Leonardo, que si aquí calibramos 12%, o sea, 12% de sal, 12% también de los ingredientes de la salmuera, en definitiva es un proceso muy importante. También, de hecho, nos comentas también dentro del artículo que la temperatura también es otro factor muy clave dentro de este proceso, ¿no? Cuando controlamos la temperatura de la salmuera, ¿no? Dentro de este proceso de inyección, ¿por qué es tan importante la temperatura? Mira, la importancia de la temperatura va en dos vías. La primera y fundamental es la inocuidad. Nosotros siempre debemos de garantizar que todo el proceso, que todo lo que estamos haciendo, nunca sobrepase los 3,6 grados Celsius, porque es la temperatura de seguridad del alimento. Entonces, si yo le incorporo una salmuera, un pollo que aunque venga frío a 3 grados, 4 grados Celsius, y si le incorporo una salmuera a 8 grados, entonces voy a incrementar la temperatura del pollo. Entonces, esa carne en ese tiempo que está por encima de 4 grados Celsius y por encima de 3,6 grados Celsius,
Entonces, es una zona de riesgo de proliferación de microorganismos. Entonces, ese es es la primera importancia. La otra también es que a medida que se baja la temperatura, la, la, la salmuera se hace un poco más densa, también los músculos de la carne está más entrelazada, entonces hay una mejor retención de la salmuera en, en comparación con una salmuera que está un poco más, con menos con más temperatura, ¿no? Más caliente. Entonces también el efecto de la retención, nosotros buscamos la mayor retención y la distribución de la salmuera en la carne del pollo. Entonces vamos a tener mejores resultados con temperaturas bajas que con temperaturas altas. Ujú. En la formación de la salmuera, que antes hablábamos de los ingredientes, añades, por ejemplo, fosfatos, lactato de sodio o carragenina, ¿no? ¿Cuál de estos consideras que genera más reticencia en el consumidor y cómo se puede explicar su función real? Era el producto que más genera reticencia o temor en el consumidor es el fosfato. Desafortunadamente, el fosfato es completamente esencial. Podemos hacer una salmuera sin lactato porque el lactato es para conservar, pero si nosotros mantenemos un buen frío, una buena cadena de frío, buenas prácticas de manufactura, el sistema HACCP en un cumplimiento estricto, entonces realmente no se necesita, ¿no? Lo menciono dentro de las posibilidades porque son productos, por ejemplo, el lactato es un producto GRAS, es un producto generalmente reconocido como seguro, ¿no? Entonces no hay ningún estudio que indique que es un problema consumir eh, el ingrediente del producto o del alimento que estamos consumiendo. Sin embargo, el fosfato eh, se utiliza en pequeñas cantidades, siempre no sobrepasar lo que establece la norma, ya sea el códex, pero sobre todo la norma española. Creo que es un 0,4% en producto final, pero usualmente no se llega a esas cantidades, especialmente en la salmuera. Siempre estamos hablando de un 0,1, un 0,2%. ¿Por qué el fosfato es tan importante? Porque es el que le da la capacidad a las proteínas de la carne, las proteínas miofibrilares, de retomar la capacidad de retención de agua. En el proceso del sacrificio del pollo, de la faena del pollo, hay un proceso después del sacrificio que se llama el rigor mortis, que es en el proceso, un proceso bioquímico donde hay un cambio drástico en la capacidad de retención de agua de estas proteínas que hablábamos, las miofibrilares, que son la actina y la miosina. Entonces, el fosfato lo que hace es restablecer parcialmente la capacidad de esas proteínas de volver a captar un poco de agua y hacer de esto una experiencia de consumo con más jugosidad, ¿no? Muchas veces sentimos que la carne está muy insípida, que está muy seca, y eso es producto de lo que comentaba anteriormente, ¿no? Un proceso bioquímico natural donde se pierde la capacidad de urgencia, la capacidad de retención de agua, y esto implica que necesariamente tendríamos que incorporar para este tipo de procesos los fosfatos, siempre, como comento, en cantidades mínimas para que también la población no sea eventualmente eh, afectada, ¿no? Y también Ujú, tiene que declararse, ¿no? Porque si alguien es alérgico a este tipo de producto, entonces puede leerlo en la etiqueta y decir, bueno, no puedo consumir de este producto porque yo soy alérgico o soy propenso a tener un problema de salud por el consumo de este producto. ujú. Y Leonardo, te quería preguntar, esta nueva vía de negocios, ¿no? De productos condimentados, tú que también estás mucho más experimentado y también aprovechando que tenemos aquí en el canal, ¿qué innovaciones estás viendo o esperas ver en corto plazo dentro de esta categoría de productos?
Bueno, fundamentalmente en empaques. Cada vez el sector de pollo condimentado estamos teniendo mejores experiencias con el empaque, la visualidad, la facilidad de apertura, abrir y volver a cerrar, poder guardar en la nevera, en el refrigerador y esa facilidad de uso es una grandes avances en las tecnologías. También en la parte de ingredientes. Eh, También está la parte de nanoencapsulación, ¿no? De que permite que el producto tenga mejores resultados a la hora del consumo, como más fresco, se van protegiendo más. Entonces, esas son las tendencias de la producción en la parte de pollo condimentado. Luego también, Leonardo, al final, corrígeme si me equivoco, entiendo que es una vía de negocio que requiere de un apoyo tecnológico importante, hemos visto a través de la inyección y demás. Yo te quiero hacer una pregunta para, para una persona que está en una empresa que aún no ha desarrollado estos productos, ¿no? ¿Cuál crees que sería el primer paso lógico para iniciarse? Miren, para mí lo más importante en este proceso, si la planta de la empresa no cuenta con un departamento de investigación y desarrollo, hay que buscar cómo formar un departamento de investigación y desarrollo que permita tener a alguien con experiencia, con una visión de estos productos, cómo iniciar el proceso de hacer pruebas, de el proceso también de hacer las degustaciones, las aprobaciones de la amplia variedad de condimentos que pueden haber en el mercado o que hay en el mercado. Entonces ese sería el punto de partida, ¿no? Y empezar en pequeño. Uno puede empezar en escala de laboratorio, en una pequeña habitación, en un pequeño local, donde por supuesto que tenga todas las condiciones higiénicas para producir dentro de la planta o cercano a la planta. Y entonces poder hacer las pruebas en pequeño, uno puede utilizar de forma séptica un émbolo, inyectar pollo, hacer una salmuera fría y hacer las degustaciones y entonces decir, ve, esto me gusta, entonces ya pasar a la otra etapa que ya sería la parte de adquirir la maquinaria, establecer un área adecuada y de producción y de almacenamiento del producto. Todo esto relacionado también con la interacción, ¿no? Con producción, con la parte de ventas, que es importante eh, la conjugación de multidisciplinaria de los actores para que tenga un resultado muy bueno. Ujú. Pues Leonardo, yo creo que ya hemos visto bastante, hemos hecho una entrevista muy completa. Al final yo siempre lo digo, con este tipo de charlas, la gente que a lo mejor nos vea y piense que este tipo de productos, ¿no? Como es el pollo entero condimentado, que lo vea como algo, ¿no? Complejo, porque al final el sector avícola siempre es un sector que está muy profesionalizado, utilizamos muchísimas tecnologías, es un sector muy avanzado, pero muchas veces somos reticentes al cambio, ¿no? Y es una pena porque al final esta charla estoy seguro que si una persona la ve dentro de 3 años o menos incluso, ya quedaremos un poco desactualizados, ¿no? Porque al final este sector evoluciona muy rápido. Entonces, bueno, nada, Leonardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que esta charla haya sido de interés para todos. Gracias a ti, Gerard, y siempre a la orden, y estamos en contacto siempre, y si alguien quiere escribirme, yo estoy a la orden. Nosotros desarrollamos, brindamos asistencias técnicas y desarrollo de productos, entonces estamos siempre a la orden para todos, ¿no? Muchas Ahí está, gracias. Leonardo Ortiz, gente de Improasa. Hasta aquí la entrevista de hoy. Ya sabéis, aquí en Avinus On Air vamos saliendo entrevistas con todos los articulistas de edición de Avinus España. Y nada más, esperamos que os haya gustado. Por favor, darle un me gusta y dejar un comentario si estáis o tenéis dudas al respecto de alguna cuestión que hayamos tratado. Y nos vemos a la siguiente entrevista. Adiós. Bye.